Buenos días, con las disculpas del caso por estos minutos de retraso, siendo las 10:19 del martes 1 de abril del 2025, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheto Osorio, va a llevar a cabo la audiencia virtual de excepción de improcedencia de acción solicitada por la defensa de don Ricardo Guillermo de Vinatea Medina y doña Diana Lorena Ormeño Latorre, en el proceso seguido por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado en agravio del Estado, expediente 69-2024-1. La audiencia además se va a registrar en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes, señor fiscal. Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días con todos los presentes. Jaime Alcides Velarde Rodríguez, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, señalando domicilio legal en la avenida Bancay Cuadra 5 sin número, piso octavo, oficina 836, Cercado de Lima, con correo electrónico jvelarde@mpfn.gov.p y casilla electrónica 106255 para las notificaciones que se hagan llegar. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de los señores de Vinatea y Ormeño. Su señoría, muy buenos días. Buenos días al señor fiscal. Quien habla, Fernando Manuel Cirilo Rodríguez, con registro del Colegio de Abogados del Callao 4187, con correo electrónico fercil68@gmail.com, teléfono celular contacto 997339226 y casilla electrónica número 5884. Gracias, señor. Muchas gracias. Voy a dar el uso de la palabra al doctor Cirilo para escuchar sus argumentos. Le doy 15 minutos, doctor. 20 sería, señor magistrado, porque Ya, como okay. Son dos supuestos de excepción. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señor. Señor magistrado, en el extremo de mi patrocinado, el señor Ricardo Guillermo Vinatea Medina, esta defensa plantea la excepción de improcedencia de acción, en tanto que a él se le imputa la comisión del delito de enriquecimiento ilícito en su tipo agravado, previsto en el segundo párrafo del artículo 401 del Código Penal, cuyo texto reza, el segundo párrafo: si el agente es funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, organismos o empresas del Estado, o está sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional. Es decir, claramente nosotros vemos acá de que el legislador, al sujeto activo del delito de enriquecimiento ilícito en su tipo agravado, le ha otorgado una calidad, o hasta dos, ¿no? Una, que sea un funcionario público que haya ocupado cargos de alta dirección en las entidades del Estado, y la otra, que estar sometida a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional. Al respecto, señor, el Ministerio Público, en la disposición de formalización de investigación preparatoria, en su considerando 6.10.1, dice lo siguiente: se intensifica la penalidad y el reproche en la medida que el sujeto active ostente determinados cargos funcionariales de alto nivel. No dice de la alta dirección, sino funcionarios de alto nivel. Los cargos de alta dirección aparecen precisados en las normas extrapenales. Para citar algún indicador referencial, personas de alto nivel funcionarial resultarían ser el presidente de la República, representante del Congreso, ministro de Estado, miembro del Tribunal Constitucional, miembro de la Junta Nacional de Justicia, jueces supremos, fiscales supremos, defensor del pueblo, contralor general, quienes según el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Es decir, el persecutor penal equipara al funcionario de la alta dirección con el funcionario de alto nivel, asumiendo que ambas categorías son iguales. No obstante, que según la definición del ámbito administrativo, o sea, de las normas extrapenales, el funcionario de la alta dirección tiene una condición distinta a la de un funcionario de alto nivel, como veremos más adelante. Ahora bien, señor magistrado, dentro de los elementos del tipo penal encontramos aquellos denominados estructurales, relacionados a los sujetos del delito. Específicamente, cuando se refiere, por ejemplo, a los sujetos activos del delito, cuando la ley no le otorga ninguna calidad específica, usa los pronombres el que o los que, sin otorgarle ninguna calidad específica o característica. Pero si le otorgara la ley una calidad específica o característica al sujeto activo del delito, ¿no es cierto? El sujeto activo tendría que ostentarla, pues de carecerla,
obviamente la acción penal achacada carecería de tipicidad. En el presente caso, señor magistrado, el tipo agravado del delito de enriquecimiento ilícito, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 401 del Código Penal que he hecho alusión, requiere que el sujeto activo del tipo agravado de enriquecimiento ilícito, o sea, el funcionario público, tiene que haber ocupado cargos de la alta dirección en las entidades, organismos o empresas del Estado o estar sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional. Calidad, señor magistrado, que mi patrocinado en el periodo investigado de agosto del año 2006 a diciembre del año 2019, que se desempeñó como juez supremo provisional, ¿no es cierto?, nunca tuvo, por cuya causa, en ese extremo, la acción penal obviamente carece de tipicidad. Señor, obviamente, como dice el Ministerio Público, el concepto de funcionario público de la alta dirección o la alta dirección se encuentran definidos en normas extrapenales, por lo que es necesario recurrir a ellas para definirlas y calzar la participación del funcionario público en el tipo agravado del delito de enriquecimiento ilícito. La definición de funcionario público de la alta dirección o la alta dirección la encontramos en las siguientes normas extrapenales, señor. El Decreto Supremo número 043-2006, raya PCM, y el Decreto Supremo 054, raya 2018 PCM, que aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones, ROF, por parte de las entidades de la Administración Pública, cuyo ámbito comprende, como no puede ser de otra manera, al Poder Judicial, conforme puede verse del literal B del artículo 3 de ambos cuerpos normativos. La alta dirección, señor magistrado, es definido por estos cuerpos normativos de la siguiente manera. Son los órganos de la alta dirección. Los órganos de la alta dirección son responsables de dirigir la entidad, supervisar y regular sus actividades y, en general, ejercer funciones de dirección política y administrativa de la entidad. Ahora bien, bajo esta definición, habría que preguntarse cuáles son los órganos de la alta dirección del Poder Judicial. Y la respuesta la encontramos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Decreto Supremo número 017, raya 93, raya JUS. Título 2, órgano de gestión, capítulo 1, disposición general, artículo 72. Órganos de dirección del Poder Judicial. Órganos de dirección del Poder Judicial. La dirección del Poder Judicial corresponde al presidente de la Corte Suprema, al Consejo Ejecutivo y a la Sala Plena de la Corte Suprema. El Consejo Ejecutivo contará con una gerencia general para el ejercicio de sus funciones que le son propias. Ejercen sus funciones y atribuciones en todo el territorio nacional de acuerdo a la presente ley y sus reglamentos. En los distritos judiciales, la dirección corresponde al presidente de la Corte Superior, al Consejo Ejecutivo Distrital y a la Sala Plena de dicha Corte en donde lo hubiere. Ejercen además la dirección las juntas especializadas o mixtas en las provincias de su competencia siempre que no sean sede de Corte. Señor magistrado, mi patrocinado, el señor Guillermo Binatea Medina, dentro del periodo agosto de 2006 a diciembre de 2019, cuando se desempeñó como juez supremo provisional, en esa condición nunca fue presidente de la Corte Suprema, nunca fue miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y tampoco fue miembro de la Sala Penal de la Sala Plena de la Corte Suprema. En consecuencia, al no haber ocupado cargos de la alta dirección del Poder Judicial, no puede ser sujeto activo del delito del tipo agravado del delito de enriquecimiento ilícito, por cuya causa la acción penal en este tema resulta ser atípica. Por otro lado, señor juez, mi patrocinado en su posición de juez supremo provisional tampoco tenía la prerrogativa del antejuicio político y la acusación constitucional, conforme lo requiere el tipo agravado del delito de enriquecimiento ilícito, pues tal privilegio solo la ostentan los jueces supremos titulares. Tanto así, señor, que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, mediante informe de calificación denuncia 404 de fecha 16 de febrero del año 2024, declaró improcedente la denuncia constitucional 404 que en su oportunidad interpusiera la Fiscalía de la Nación. Y precisamente la declara improcedente porque mi patrocinado, al no ser juez supremo titular, ¿no es cierto?, no estaba sujeto al antejuicio y a la acusación constitucional. Por estas consideraciones, señor magistrado, su despacho deberá declarar fundada la excepción de improcedencia de acción respecto del tipo agravado de enriquecimiento ilícito que se le imputa a mi patrocinado, el señor Ricardo Guillermo Binatea Medina, debiéndose la causa sobreseerse definitivamente en este extremo. Del tipo agravado, señor. El tipo base es otra discusión
que se ventilará, que se está ventilando obviamente en la investigación preparatoria. Ahora bien, en relación a la excepción de improcedencia de acción en el extremo de la señora Diana Lorena Ormeño Latorre. Señor juez, la señora Diana Lorena Ormeño Latorre es cónyuge bajo el régimen de las sociedades gananciales del señor Ricardo Guillermo Vinatea Medina, funcionario público. En esa condición, el Ministerio Público le imputa ser cómplice primaria del delito de enriquecimiento ilícito agravado que se le endilga a su marido, en su calidad de juez supremo provisional, periodo agosto de 2006 a diciembre del año 2019. Según la disposición de formalización de investigación preparatoria, el persecutor penal, señor juez, le atribuye complicidad conjuntamente con su marido para obtener, recibir, administrar, guardar, transferir o mantener los ingresos, bienes, créditos o réditos que han contribuido, dice, al incremento ilícito del patrimonio de su cónyuge en el periodo ya precitado, achacándole concretos actos de ayuda a la materialización del delito consignados en los numerales, en los puntos 8.98 al 8.913 de la disposición de formalización de investigación preparatoria. ¿Cuáles son, en resumido detalle, los actos de colaboración o de complicidad que le achaca el Ministerio Público a mi patrocinada, la señora Ormeño Latorre? Primero, dice, se encargó de hacer los pagos de las obligaciones del hogar, siendo que la mayoría de los pagos fueron bancarizados. Luego dice que es propietaria de los bienes inmuebles y muebles, entre paréntesis vehículos, adquiridos conjuntamente con su marido. Luego dice, recibió entre los meses de enero y octubre del año 2016 montos de dinero por concepto de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Jorge Chávez de la ciudad de Quito. Y recibió desembolsos en su cuenta de ahorros de la Caja Municipal de Maynas, tramitó y usó tarjetas de crédito que habrían generado movimientos en el patrimonio de su marido y tuvo repercusión en la evolución patrimonial. Manejó tarjetas de crédito y además cuentas de ahorro en distintos bancos. Ahora bien, señor juez, estos actos calificados como complicidad, ¿no es cierto?, solayan un dato que el propio Ministerio Público admite. Esto es que la señora Ormeño Latorre tiene condición de cónyuge del señor Vinatea Medina, funcionario público. En esa condición, mi patrocinada no tenía ningún deber de garante en relación a la actividad funcionarial del señor Vinatea Medina, ni respecto a sus ingresos o los montos de estos ingresos, pues no tenían en ese periodo investigado ningún dato objetivo para desconfiar que la conducta de su marido no estaba conforme a derecho. Teniendo en cuenta que era la señora Ormeño Latorre, por supuesto, ajena a las actividades jurisdiccionales como juez supremo provisional de su cónyuge. Más aún, señor magistrado, cuando durante el periodo investigado, agosto de 2006, diciembre de 2019, la señora Ormeño Latorre nunca fue noticiada de alguna denuncia, investigación administrativa, disciplinaria o proceso penal que cuestionara la labor de su esposo en su calidad de juez y que a la postre le llevara a desconfiar sobre el origen ilícito del dinero que obtenía por su trabajo o que recibió, guardó, administró, transfirió o mantuvo. Señor juez, dicho esto, ¿es válido discutir criterios de exclusión de la imputación objetiva a través de una improcedencia de acción? La Corte Suprema nos ha dicho sí en diferentes pronunciamientos casatorios. Las invoco en tres, señor. La casación número 1307-2019 nacional, la casación número 1092-2021 nacional y la casación 526-2022 de la Corte Suprema, a través de las cuales ha sostenido que la imputación objetiva puede romperse en supuestos como el principio de confianza, la inexistencia de la participación delictiva, el comportamiento socialmente adecuado, que pueden negar la tipicidad objetiva de la acción penal. Así, señor, en este caso, la defensa sostiene que la conducta imputada a la señora Diana Lorena Ormeño Latorre resulta típica en tanto no tiene un significado objetivamente delictivo, teniendo en cuenta lo siguiente. Señor, en aplicación del principio de confianza, mi patrocinada no podría haber dudado respecto del origen lícito de los ingresos de su marido en su calidad de juez supremo provisional y de su monto, porque
todos estos dineros que percibía su marido eran bancarizados. Teniendo en cuenta, señor, el rol de la cónyuge dentro de la sociedad, encargada de criar a los hijos y administrar el hogar, conforme a los artículos 290, 291, el segundo párrafo del artículo 292 del Código Civil, efectivamente, mi patrocinada se encargó de pagar los servicios básicos del hogar, las pensiones del colegio, universidad de los hijos, en forma bancarizada. Es evidente que este rol es un rol estereotipado de la cónyuge, pues no puede ser criminalizado, al contrario, rompe la imputación objetiva. Si adquirió o vendió bienes inmuebles o muebles en condición de cónyuge, formando parte de las sociedades gananciales, también corresponde a un rol estereotipado, además previsto como exigencia en el Código Civil, su artículo 315, sobre todo cuando tanto la adquisición como la transferencia de bienes se hace, en este caso, en forma bancarizada. Se recibió el pago de la renta del alquiler del inmueble ubicado en la calle Jorge Chávez de la ciudad de Iquitos y que forma parte de las sociedades gananciales, ¿no es cierto? Lo hizo también en su condición de cónyuge habilitada para administrar el patrimonio conyugal, conforme al mandato del artículo 313 del Código Civil, ¿no es cierto? Más cuando el inmueble antes citado fue adquirido antes del periodo investigado. En consecuencia, esta conducta, señor juez, también es neutra o estereotipada que cualquier cónyuge haría. Por otro lado, señor, el Ministerio Público, pese a tener pleno conocimiento que la señora Diana Lorena Ormeño Latorre, desde el año 2006, tiene ingresos de tercera categoría, pues desde esa fecha era una persona natural con negocio, al tener un arrendamiento de un negocio de expendio de alimentos en una universidad de la ciudad de Iquitos. En esa condición de mujer con negocio, no era inusual, señor, que mi patrocinada sea titular de tarjetas de crédito, que ostente cuentas de ahorros, pues calificado como sujeto de crédito en el sistema financiero y que dichas actividades nada tenían que ver con la actividad funcional de su marido ni de sus ingresos. En consecuencia, es evidente que estas conductas son conductas estándar, estereotipadas y ejecutadas conforme a su rol de persona natural con negocio. Señor magistrado, nótese que los ingresos provenientes de este negocio que tenía la señora Ormeño Latorre eran adicionales a los ingresos que percibía su marido como juez supremo provisional, de tal manera que las tarjetas de crédito y cuentas de ahorro que ostentaban mi patrocinada no manejaron nunca los ingresos que percibía su esposo, su cónyuge, ¿no es cierto? En consecuencia, dentro del plano normativo, el análisis debe versar si estas conductas son las que ordinariamente puede hacer cualquier cónyuge, señor, que percibe sus propios ingresos para contribuir al sostenimiento del hogar o con la manutención de sus hijos. Además, señor, mi patrocinada, ya radicada en la ciudad de Lima, constituyó la empresa Gran Central SAC, a través de la cual tiene una concesión de expendio de alimentos en las diferentes sedes de la Universidad UTP. Precisamente, debido a esta actividad económica, es que recibió préstamos personales y también a través de su empresa, también le fueron otorgados tarjetas de crédito, líneas de crédito y su pago, cuya línea de crédito y su pago corrían por cuenta de los ingresos que se derivaban de esta actividad económica, mientras estaban vigentes. En consecuencia, señor, esta actividad que se le achaca a mi patrocinada es también neutra, ¿no es cierto?, de una persona, en este caso mujer, con negocio propio. Finalmente, el Ministerio Público le achaca complicidad porque habría recibido un desembolso de 29.000 soles en la cuenta empresarial que mi patrocinada mantenía en la Caja Municipal de Maynas, provenientes de la empresa, del préstamo microempresa otorgada por la citada Caja Municipal. Este hecho, señor, tampoco implica un acto de complicidad del delito de enriquecimiento ilícito que se le achaca a su cónyuge. Primero, porque la cuenta es de mi patrocinada, pues el crédito le fue otorgado a ella, señor, como microempresaria. Segundo, porque el dinero proviene de un crédito, es decir, es lícito. Este crédito, señor, fue otorgado para financiar las actividades de su negocio de expendio de alimentos que tenía en una universidad de la ciudad de Iquitos. Claro, si el negocio generó ingresos y utilidades, obviamente fue para cubrir las necesidades del hogar y también para adquirir bienes de
dentro de la sociedad conyugal, lo cual obviamente no lo hace ilícito, o más precisamente no coadyuvó al enriquecimiento ilícito de su marido, pues es un ingreso adicional a las actividades funcionariales de su cónyuge. En consecuencia, señor, ora en la aplicación del principio de confianza, ora en la aplicación de la conducta neutra o estereotipada, ejecutadas conforme a su rol social o posición social de cónyuge, persona o mujer con negocio propio. La doctrina dominante, señor, como la jurisprudencia, es partidaria de restringir la punibilidad en el nivel de tipicidad, por lo que los actos de complicidad que se le endilgan a mi patrocinada ha sufrido obviamente una ruptura en la imputación objetiva, debiendo en consecuencia declarar fundada la excepción de improcedencia de acción y sobreseerse definitivamente la causa en su extremo, porque no es necesario, señor, con base a estos argumentos, que la señora Ormeño Latorre pase las ocas caudinas de una investigación preparatoria lata y un eventual juicio oral, señor. Muchas gracias. Gracias, doctor. 20, he hecho uso de 19 minutos, 20 minutos. Doctor Velarde tiene el mismo tiempo de la defensa, 20 minutos. Gracias, señor presidente. Efectivamente, en el presente caso, pues, como hemos escuchado, la defensa técnica de los investigados, ¿no? Ricardo Guillermo Vinatea Medina y Diana Lorena Ormeño Latorre han deducido excepción de improcedencia de acción. Debe tenerse en cuenta, señor magistrado, que dada la condición que ostentaba el investigado, Vinatea Medina, durante el tiempo que ocurrieron los hechos, juez supremo provisional, la investigación preliminar estuvo pues a cargo de la Fiscalía de la Nación. Tenemos la carpeta fiscal, la 1080-00001-2019, la misma pues que por disposición número 3 de fecha 17 de junio de 2024 ordenó formalizar y continuar con la investigación preparatoria, ¿no? Bajo el marco fáctico y la calificación jurídica, ¿no? Contenida en la mencionada disposición, ¿no? Respecto al delito de enriquecimiento ilícito, considerando el tipo base, el tipo agravado. Pues bien, es así que en la disposición número 4, de fecha 2 de diciembre de 2024, emitido por este despacho fiscal supremo, se materializó pues lo ordenado por la fiscal de la Nación, circunscribiéndose a los límites fijados pues en la autorización de la acción penal. Específicamente, en el marco fáctico, está ampliamente desarrollado en el acápite 5 de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Incluso, frente a un pedido efectuado por la misma defensa técnica, se emitió una disposición, la número 5, de fecha 14 de enero de 2025, en la que se dio respuesta a los mismos argumentos que ahora se presenta para sustentar pues esta excepción de improcedencia de acción. Ahora bien, el sustento de la excepción radica en dos extremos. De un lado, se cuestiona que se califiquen los hechos con la agravante del delito de enriquecimiento ilícito. Y en segundo párrafo del artículo 41 del Código Penal. Y del otro, se cuestiona que se considere como cómplice primaria a la señora Diana Lorena Ormeño Latorre, cónyuge del magistrado Ricardo Vinatea. En el segundo párrafo del artículo 401 del Código Penal se establece pues que el agravante del delito de enriquecimiento ilícito, que consiste en que si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, organismos o empresas del Estado, o está sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación posterior será reprimido con, bueno, dice, ¿no? Como bien está señalado en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, la investigación puede, señor Ricardo Guillermo Vinatea Medina, se le imputa la agravante del delito de enriquecimiento ilícito por que haber ejercido como juez supremo provisional durante el periodo comprendido desde el 11 de agosto de 2006 hasta el 15 de diciembre de 2019. Pues bien, en el ámbito jurisdiccional, el investigado ejerció funciones de diversas salas supremas en la Corte Suprema de Justicia de la República, que como sabemos es la máxima y última instancia jurisdiccional a nivel nacional.
artículo 141 de la Constitución Política del Perú y artículo 27, ¿no?, de la ley orgánica del Poder Judicial también. Es decir, no se encontraba subordinado sus decisiones que asumía, sus decisiones eran definitivas en el ámbito jurisdiccional. Incluso las resoluciones que emitió tienen la misma entidad de generar jurisprudencia, incluso vinculante de observancia obligatoria a todos los órganos jurisdiccionales del país. Artículo 22, ¿no?, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Independientemente de su condición de provisional o titular, el ejercicio de la función jurisdiccional es el mismo. Las resoluciones que emitía también generan jurisprudencia. De igual forma, participó en la emisión de acuerdos plenarios, incluso asumía la responsabilidad que le correspondía de ser el caso. El grado de reproche culpable se hace más intenso, pues, mientras el autor del hecho punible ostenta cargos públicos, incluso en este caso de mayor jerarquía funcionaria. En aquellos se manifiesta exigencias funcionariales, pues que adquieren una trascendencia de nivel significativo. Es decir, el delito de enriquecimiento ilícito se intensifica en cuanto a la penalidad y el reproche en la medida que el sujeto activo ostente determinados cargos funcionales de alto nivel. El elemento valorativo, alta dirección, se predica, pues, de aquellos funcionarios públicos que detentan los cargos de mayor relevancia dentro de una entidad. No hay que dejar de lado que la principal función del Poder Judicial es la de administrar justicia. Artículo 138 de la Constitución Política del Perú. Aquí cabe precisar también el artículo 99 y 100 de la Constitución Política del Perú, máxima norma de nuestro ordenamiento jurídico, al referirse a los delitos de función que pueden cometer los funcionarios públicos. No hacen distinción entre jueces supremos titulares o provisionales. No se puede distinguir donde la ley no distingue. Precisamente, el fundamento para establecer un trato diferenciado en el procesamiento penal de ciertos funcionarios públicos es la función que ejerce. Si nos remitimos a la ley 28.212 que desarrolla el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, en la que se refiere a la jerarquía de remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado, comprende en su artículo 2, dentro de la jerarquía de los altos funcionarios y autoridades del Estado, a los magistrados supremos, sin distinción de ser provisionales o titulares, porque las prerrogativas surgen en atención a la función que cumplen. Personas de alto nivel funcionarial resultarían ser el presidente de la República, representante del Congreso, ministro de Estado, miembro del Tribunal Constitucional, miembro de la Junta de Justicia y vocales de la Corte Suprema. Bueno, actualmente dominados jueces supremos, ¿sí? Fiscales supremos, defensor del pueblo, contralor general, que están descritos, pues, en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. En el Código Procesal Penal se les denomina altos funcionarios públicos. En el segundo extremo de la excepción planteada, también se hace referencia de que la señora Diana Loreno Ormeño Latorre carecería absolutamente de competencia sobre la actividad funcional de su esposo, juez supremo provisional Ricardo Guillermo Vinatea Medina, y más aún, sobre sus ingresos, por lo que según refiere, habría una ruptura, ¿no?, de la imputación objetiva. Incluso se han señalado, la defensa técnica, ¿no?, que sería una conducta neutra y que actuó conforme a su rol de su cónyuge, por lo que no puede ser considerada como cómplice. Debemos considerar aquí en la casación número 416-2020 nacional, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República dejó sentado que en el trámite de una excepción de improcedencia de acción no puede analizarse prueba en lo absoluto o específicamente según la etapa en que nos encontramos, elementos de convicción o actos de investigación. Únicamente debe analizarse los hechos propuestos por el titular de la acción penal en la disposición de formalización de la investigación probatoria y el tipo penal que es materia de autos. Así también en la casación 184-2018 Amazonas se señala porque el juicio procesal de la responsabilidad penal no corresponde ser examinado en una excepción de improcedencia de acción.
En el mismo sentido, en la casación 1974-2018 de la libertad, se dejó sentado que el examen de la categoría de culpabilidad puede ser materia de un auto previo a la sentencia en el caso de inimputabilidad o falta de capacidad de culpabilidad, que corte la secuela del procedimiento o declaración de imputabilidad con la formación o no de un proceso de seguridad, artículos 74 y 75, apartado 2 del Código Procesal Penal, o de una sentencia, eventualmente la última, y los supuestos de error, de prohibición o de inexigibilidad. En el presente caso, no se presenta ninguna de esas circunstancias, por lo que en esta excepción no se puede analizar argumentos de defensa como los que se ha expuesto. Bien, respecto a la participación de la señora Diana Lorena Ormeño Latorre, nos remitimos pues a la imputación concreta que se encuentra descrita en el ítem 5.2.2 y su desarrollo que está en los ítems 8.9.1 a 8.9.13 de la disposición pues de la formalización y continuación de la investigación preparatoria. El delito de enriquecimiento ilícito es una figura penal que busca evitar espacios de punibilidad, tanto frente a delitos de corrupción que no se han evidenciado, ¿no? Es decir, no sea posible la persecución penal, como en los casos en que el enriquecimiento provenga de conductas que impliquen infracción grave de deberes funcionales. Lo residual del hecho punible de enriquecimiento ilícito significa pues que no hay forma de acreditar que el agente público ha cometido tal o cual delito anterior. Sin embargo, aparece acreditado en este presente proceso el incremento de su patrimonio o de su gasto personal en el periodo de ejercicio de su cargo público, de modo que por su naturaleza residual, el enriquecimiento ilícito es punible cuando se acredita un desbalance patrimonial que no tiene como correlato la comisión de un hecho punible específico sancionado previamente. No tiende a penalizar los actos concretos que le permiten hacerse de un patrimonio importante, sino el resultado final de todos dichos actos, es decir, el lograr enriquecerse a costa del cargo público que ejerce. Aún siendo el tipo penal de enriquecimiento ilícito un delito especial, propio en este caso, es absolutamente posible el concurso de terceros para su efectiva consumación, sin que tal condición implique ruptura del título de imputación, que la intervención de terceros en delitos especiales, más allá incluso de la entidad de la contribución material concreta de cada uno de ellos. Solo puede ser a título de partícipe, en tanto no son funcionarios o servidores que es lo que el tipo penal exige para la autoría, ¿no? El autor, en este caso, es quien infringe un derecho específico o especial que el tipo penal asume, accesorialidad, que en todo caso no pueden negar la consideración general de los partícipes, como todas las personas tienen el deber de evitar la lesión del bien o interés público penal en cuestión. Es claro también entonces que el cómplice no necesita tener la calificación jurídica que determina la autoría del hecho punible, sencillamente porque no es un autor, sino un simple partícipe. En suma, los terceros, sujetos públicos o particulares que ayudan al sujeto público a enriquecerse ilícitamente serán cómplices del delito. La participación delictual aparece fijada pues, en el artículo 24 y 25 del Código Penal, esto es, instigación y complicidad, respectivamente. En ese sentido, respecto al delito de enriquecimiento ilícito, no existe problema alguno para aceptar su admisión, es decir, respecto a la complicidad, será cómplice, primario o secundario, el sujeto pues, que coopera con el plan del autor, esto es, participando antes o durante la ejecución delictual, coadyuvando en el incremento del patrimonio. Cabe también acordarse del acuerdo plenario número 3-2016 de fecha 12 de junio de 2017, expedido en el
10º Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ahí se dejó establecido que no existe algún problema dogmático en torno al título de imputación que corresponde aplicar al tercero interviniente de un delito de requisito ilícito. Lo accesorio de la participación lo colocará bajo el mismo título del autor funcionarial de dicho hecho punible, es decir, la intervención de un tercero en la realización de un delito especial propio y de infracción de deber como el requisito ilícito ha sido siempre posible y punible en la legislación nacional. Fundamento Jurídico 14. Asimismo, se precisó que la intervención del extraneus puede ocurrir durante todo el tiempo que el funcionario intranei se mantenga en el ejercicio de su posición y competencia funcionarial, sea como instigador o cuando motivó o induzca a la realización de actos idóneos para el enriquecimiento o como cómplice, cuando ayude de cualquier manera pues a obtener, recepcionar, administrar, guardar, transferir o mantener los ingresos, los bienes, créditos o réditos que van produciéndose el enriquecimiento ilícito, ¿no? Del intranet. El tercero deberá siempre de intervenir mientras el mal funcionario conserve su cargo y condición. Conforme está descrito en la disposición de formalización, el enriquecimiento ilícito del presunto autor, en este caso el señor Binatea Medina, se habría producido pues durante el periodo comprendido desde el 11 de agosto de 2006 hasta el 15 de diciembre de 2019, durante el cual fue ejercido el cargo de juez supremo provisional. Ese mismo periodo correspondía pues también la participación de Diana Lorena Ormeño Latorre, cónyuge del mencionado investigado Binatea Medina. Los informes periciales realizados durante la investigación preliminar, informe pericial contable del análisis financiero contable, el número 15-2022, informe técnico número 16-2022, el informe técnico número 15-2017-2022, se determinó que Diana Lorena Ormeño Latorre habría realizado actos de contribución idóneos en la incidencia directa en la situación, capacidad y evolución patrimonial de Ricardo Guillermo Binatea Medina, toda vez que como sociedad conyugal, durante el periodo comprendido desde el 11 de agosto de 2006 hasta el 15 de diciembre de 2019, presentó pues un incremento patrimonial no justificado, ascendente al importe de 1.601.420,66 soles. En efecto, habría participado directamente en la obtención pues, de ingresos, arrendamientos, préstamos, venta de inmuebles y otros, la adquisición de bienes muebles e inmuebles, incluso es copropietaria, y la administración del patrimonio sobre estos extremos pues son remitidos o son tomados en cuenta en los ítems 8.9.1 a 8.9.3 de la disposición de formalización. Independientemente que la señora Ormeño Latorre habría realizado actividad comercial en su propia declaración, admitió también que también tuvo periodos que no realizó ninguna actividad, lo que también señaló Binatea Medina. A pesar de ello, existieron movimientos de disposición patrimonial. En todo caso, ello será dilucidado durante la investigación preparatoria, conforme el artículo 321.1 del Código Procesal Penal. No tiene como finalidad, sabemos determinar si la conducta criminal es delictuosa o no es delictuosa. Por todos estos fundamentos, señor presidente de la Sala Suprema, solicito pues que en todos sus extremos se declare pues infundada la excepción de improcedencia de la acción formulada por la defensa técnica de los investigados Binatea Medina y la señora Ormeño Latorre. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Cirilo tiene 7 minutos para escuchar su réplica. Sí, señor magistrado, muchas gracias. En relación a la excepción de improcedencia de acción referida a mi patrocinador, el señor Ricardo Binatea Medina. En efecto, esta defensa le solicitó a través de un escrito al Ministerio Público que me precisara
cuál es la norma extrapenal en la que se basaba para imputarle el tipo agravado del delito de enriquecimiento ilícito. Y en la disposición 5, el Ministerio Público me da respuesta y me dice que es la ley 28.212 que desarrolla al artículo 39 de la Constitución, y la Fiscalía supone de que, como ha sido juez supremo provisional, habría integrado la más alta instancia jurisdiccional de la Corte Suprema, y por cuya causa estaría inmersa dentro del agravante prevista en el segundo párrafo del artículo 401. Sin embargo, señor, quiero hacer la precisión de que el tipo agravado requiere que el funcionario que ha ocupado cargos de alta dirección, que no equivale a ser funcionario de alta jerarquía, porque el tipo penal no dice si el agente es funcionario público y haya ocupado funcionariales de alta jerarquía. No dice eso, dice cargos de alta dirección. Y como he referido, los únicos cargos de la alta dirección, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial están señalados en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Presidente de la Corte Suprema, un juez supremo provisional nunca puede ser presidente de la Corte Suprema. Los miembros del Consejo Ejecutivo, ningún juez provisional supremo es miembro de la Comisión Ejecutiva. Y la Sala Plena de la Corte Suprema, ningún juez provisional forma parte de la Sala Plena de la Corte Suprema. Y además, señor, con este desarrollo argumentativo, el Ministerio Público recurre a una amalgama o a la analogía, porque pretende equiparar cargos de alta dirección con cargo de alta jerarquía, que no es lo mismo. Tenemos que calzar exactamente en el verbo rector del tipo, y en este caso en la calidad que le exige la norma, para que el funcionario público incurra en el tipo agravado. Por otro lado, señor, bajo la teoría del Ministerio Público, por ejemplo, los presidentes de las Cortes Superiores, los miembros de las salas plenas distritales o de las salas plenas distritales quedarían impunes del tipo agravado de enriquecimiento ilícito, porque como estos, por ser todavía jueces de segunda instancia, tendrían sobre ellos a la Corte Suprema, ¿no es cierto? Porque el Ministerio Público nos ha dicho, como el señor Binatia Medina era juez supremo provisional y en consecuencia sus decisiones eran definitivas y que incluso sus decisiones podrían constituir acuerdos plenarios, etcétera. Bajo esa premisa, no obstante que el presidente de una corte superior ha dirigido una corte de un distrito judicial, no podría ser nunca sujeto activo del tipo agravado del delito de enriquecimiento ilícito. Obviamente, señor, que eso es un error. Precisamente, señor, todos los argumentos que ha esgrimido el Ministerio Público en este extremo es para encauzar al funcionario público en el tipo base de enriquecimiento ilícito. Pueden ser jueces supremos provisionales, jueces superiores, etcétera, ¿no? Pero para el tipo agravado, el enriquecimiento ilícito requiere una calidad especial en adición a su condición de juez supremo provisional o titular, que haya ocupado cargos de la alta dirección de la Corte Suprema. Y mi patrocinado, como he referido, nunca la ha ocupado. En consecuencia, acá es evidente, ¿no es cierto?, de que mi patrocinado no puede estar en curso en el tipo agravado porque no tiene la calidad que le exige la norma, esto es, haber ejercido cargos de la alta dirección en el Poder Judicial. En relación a la excepción de imposición de sanción respecto de la señora Diana Lorena Ormeño Latorre, la defensa, señor, no ha cuestionado el hecho que un tercero ajeno a la actividad funcionarial no pueda ser cómplice de un funcionario público, en este caso, cuando comete el delito de enriquecimiento ilícito, que por lo demás es una de infracción de deber. No ha cuestionado ese extremo. El sustento de la excepción respecto del cual el Ministerio Público no se ha pronunciado hoy es respecto del principio de confianza y las conductas estereotipadas y neutrales, ¿no es cierto?, que el Ministerio Público criminaliza para achacarle complicidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Señor,
Si la cónyuge de un juez supremo, provisional y titular, firma un contrato de compra-venta de un inmueble o un vehículo, no lo hace por automatismo cómplice de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque la exigencia legal para que se formalice ese tipo de transferencias, ¿no es cierto?, requiere la firma de la cónyuge. En este caso, señor, el Ministerio Público ha recurrido a una generalización, diciendo que porque aparece como copropietaria, porque ha adquirido, porque ha vendido, porque ha manejado tarjetas de crédito, etcétera, ya es cómplice del señor Ricardo Benetía Medina. Nosotros consideramos, señor, de que su despacho debe pronunciarse en un análisis valorativo de que si lo que se le achaca a la señora Ormeño Latorre es una conducta que cualquier mujer cónyuge de un funcionario público podría hacer. ¿No es cierto? Ese es el tema. Y la Corte Suprema, señor, ya lo he dicho, admite, señor, de que los criterios de exclusión de la imputación objetiva se pueden discutir a través de una excepción de improcedencia de acción. Ahí están las 3 casaciones que he invocado. O sea, no es una novedad. Sí se puede, señor. En consecuencia, esta defensa postula, respetuosamente, por supuesto, que se declare fundada la excepción de naturaleza de acción conforme se ha postulado, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Velarde, también tiene el mismo tiempo. Gracias, doctor. Muy concreto. Sí, la norma, que se deja claro, pues, que la norma establece, pues, la agravante en torno a la función que cumple. Se refiere a los funcionarios públicos que detentan cargos de mayor relevancia dentro de una entidad. Por ejemplo, en caso de los presidentes, lo ha referido de corte, pongo, superiores, por ejemplo, que existe una ley que constituyó unidades ejecutorias. En este ámbito también se engloban los jueces superiores en el secretario del presidente porque manejan el presupuesto. Entonces, existe eso. O sea, también, ellos también son parte de en el supuesto hipotético, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también, señor, nos basamos en una investigación. Acá estamos para discutir si procede o no procede esta agravante, ¿no? Pero aquí hay que evaluar también esta pericia. La pericia evaluó también el patrimonio de la sociedad conyugal en ambos investigados. Y resultó, pues, como he referido, un desbalance en este caso. En este caso, pues, se solicitó información complementaria que será, pues, evaluado en una pericia ampliatoria que todavía no se ha hecho, en la cual fue que lo que va corresponde, bueno, a los fines de su propia investigación preparatoria. Entonces, en las diligencias preliminares se hallaron elementos de la cónyuge, ¿no? Pero todavía, como le digo, esta pericia ampliatoria ordenada determinará también, y es importante en ese aspecto para esta investigación que sigue en curso, ¿no? El hecho de que estemos en una investigación preparatoria no significa para el Ministerio Público que ya va a formalizar una negociación, sino es todavía una investigación, ¿no? Y de acuerdo a esa investigación se verá, pues, la responsabilidad o no responsabilidad de los investigados. Eso es lo que quería. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa de los señores Dinatea y la señora Ormeño, que solicita se declare fundada la excepción de improcedencia de acción por los argumentos ahora expuestos en esta audiencia, y por parte de la Fiscalía se solicita que se declare infundados dichas solicitudes. Se debe pedir la resolución correspondiente luego de la evaluación, siendo las 11 y serán notificadas sus casillas electrónicas. Siendo las 11:08, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, señor. Buenas tardes. Buenos días.